Existe un antiguo secreto, custodiado por siglos en la tradición de San Francisco de Asís, que revela cómo el mundo espiritual utiliza a las criaturas más humildes para advertirnos sobre peligros que el ojo humano no puede ver. San Francisco, el hombre que hablaba con los lobos y las aves, descubrió que cuando un peligro espiritual acecha tu hogar o tu paz interior, el cielo envía señales tangibles a través de la naturaleza. Hoy vas a descubrir cuáles son esos 3 animales específicos que, de cruzarse en tu camino de manera inusual, llevan consigo un mensaje urgente de protección divina. Quédate hasta el final, porque cerraré este encuentro con una revelación poderosa y una oración de blindaje espiritual que el mismo Francisco utilizaba para alejar las sombras de su camino. Si sientes que necesitas esta protección hoy, dale me gusta a este video y escribe en los comentarios: mi fe es mi escudo, para activar esta intención en tu vida. San Francisco de Asís enseñaba que Dios no siempre habla con palabras cuando un peligro espiritual se acerca. A veces, sus advertencias caminan en silencio, se cruzan en nuestro camino y nos miran fijamente, esperando que el alma tenga la humildad de escuchar. Pocos conocen esta enseñanza. No aparece como una regla, ni como una profecía, sino como un discernimiento profundo. Cuando el corazón se debilita, la creación suele reaccionar antes que la conciencia. San Francisco observó que, en ciertos momentos de riesgo espiritual, algunos animales aparecen de forma inusual, no para asustar, sino para alertar. No son señales mágicas. Son recordatorios que invitan al silencio interior, a la oración y a la revisión del propio camino. María jamás había oído hablar de esto. Una tarde, después de semanas sintiéndose distante de Dios, volvió a casa caminando por una calle tranquila. De pronto, un cuervo negro descendió y se posó frente a ella, en medio del camino. No voló, no graznó, solo la observó en completo silencio. María sintió un nudo en el pecho, una incomodidad profunda, inexplicable. Algo dentro de ella le pidió detenerse, pero no lo hizo. Continuó su camino, ignorando esa inquietud interior. Días después, María tomó una decisión impulsiva, nacida del orgullo y del cansancio espiritual. Ella misma diría más tarde: sentí que algo se rompió dentro de mí. San Francisco advertía que las señales no obligan, solo revelan. No anuncian castigos, sino la necesidad urgente de volver al centro del alma. Cuando no se escuchan, el peligro no viene de afuera, nace dentro. Este mensaje no busca sembrar miedo, busca despertar conciencia y humildad. En la siguiente parte, hablaremos del primer animal que San Francisco consideraba una advertencia clara cuando el alma necesita guardar silencio inmediato. San Francisco enseñaba que el cuervo no aparece para anunciar desgracias, como muchos creen, sino para revelar un exceso de ruido interior. Decía que cuando este animal se cruza de forma insistente o inusual en el camino de una persona, el alma necesita callar con urgencia, porque está a punto de escucharse a sí misma mentir. El cuervo, en la espiritualidad franciscana, no simboliza el mal. Simboliza la mente saturada, el pensamiento que ya no distingue entre la voz del ego y la voz de Dios. María lo comprendió demasiado tarde. Después de aquella decisión que la alejó de la paz, comenzó a sentirse inquieta incluso en la oración. Rezaba, pero su corazón estaba agitado. San Francisco decía que ese es el verdadero peligro espiritual, cuando el alma sigue creyendo que camina bien, pero ha perdido la paz. El cuervo había sido una invitación al silencio, no al miedo, no a la superstición, al silencio. San Francisco repetía a sus hermanos: cuando la paz se va, no avances. Detente. Aquí está el discernimiento clave. No todo encuentro con un animal es una señal. Solo lo es cuando va acompañado de inquietud interior, pérdida de paz y soberbia silenciosa. Si no hay humildad, no hay mensaje. Si no hay revisión interior, no hay advertencia. María comenzó a entenderlo cuando decidió detenerse. Volvió a la oración sencilla, sin pedir respuestas, solo pidiendo claridad. Y fue entonces cuando recuperó algo que había perdido: la calma. San Francisco enseñaba que el cuervo no viene a quedarse, viene a avisar. Y cuando el alma vuelve a la humildad, desaparece. Tal vez por eso, María nunca volvió a verlo. Si este mensaje resuena contigo y sientes que necesitas recuperar la paz interior,
Escribe silencio en los comentarios como una intención consciente de escuchar más y reaccionar menos. Porque el segundo animal del que hablaba San Francisco no aparece cuando hay ruido. Aparece cuando el peligro espiritual se disfraza de falsa tranquilidad. Y eso lo hace aún más peligroso. San Francisco explicaba que el verdadero discernimiento no nace de observar hacia afuera, sino de aprender a leer lo que sucede dentro del corazón cuando algo aparentemente ordinario irrumpe en la rutina. Por eso insistía en que el cuervo no debía interpretarse de manera aislada, sino unido al estado interior de la persona, porque cuando el alma está inquieta, orgullosa o dispersa, incluso la creación parece reflejar ese desorden interno. María comenzó a comprenderlo con el paso de los días. Al detenerse, al guardar silencio, al reducir sus palabras y sus juicios, descubrió que la inquietud que la dominaba no venía de una amenaza externa, sino de una lucha interior no resuelta. San Francisco enseñaba que cuando el alma se reconcilia con la humildad, las señales dejan de ser necesarias, porque la conciencia vuelve a estar despierta. Pero no todos los peligros espirituales llegan envueltos en inquietud. Algunos llegan con calma aparente, con una sensación engañosa de seguridad, con una paz que no nace de Dios, sino de la costumbre de ignorar la verdad. Y para esos momentos, San Francisco hablaba de un segundo animal, mucho más sutil, más cercano, y por eso mismo más peligroso. Carmen era una mujer ordenada, constante, respetada por todos. Oraba, ayudaba, cumplía. No sentía inquietud alguna. Su vida espiritual parecía estable, sin conflictos visibles. Sin embargo, San Francisco advertía que cuando el alma deja de examinarse, corre el riesgo de caer en una tibieza silenciosa, una comodidad espiritual que anestesia la conciencia sin que la persona se dé cuenta. Una mañana, Carmen encontró una serpiente pequeña, inmóvil, justo en la entrada de su casa. No la atacó, no huyó, no mostró agresividad. Simplemente estaba allí, extendida, como si no tuviera intención de irse. Carmen no sintió miedo, sintió indiferencia. Y esa fue la verdadera señal. San Francisco decía que la serpiente no representa el mal en sí mismo, sino la tentación que se normaliza, la falta de vigilancia, la confianza excesiva en la propia rectitud. Cuando aparece sin provocar alarma, cuando no genera rechazo interior, es porque el alma ha comenzado a negociar con lo que antes rechazaba con claridad. Carmen siguió con su vida sin darle importancia. No revisó su interior. No se cuestionó. Poco a poco, su oración se volvió mecánica, su servicio perdió alegría, y su corazón se volvió duro sin que ella pudiera explicarlo. San Francisco advertía que el peligro espiritual más grave no es la caída evidente, sino la pérdida gradual de sensibilidad. Aquí el discernimiento es claro y necesario. No toda calma es paz, y no toda rutina es fidelidad. La verdadera paz trae humildad, compasión y vigilancia interior. La falsa tranquilidad adormece, justifica y posterga la conversión. Si mientras escuchas esta historia sientes que tu vida espiritual se ha vuelto automática, sin lucha, pero también sin fuego, deja un comentario con la palabra vigilia, no como señal pública, sino como un compromiso interior de volver a mirar tu corazón con honestidad. Porque el tercer animal del que hablaba San Francisco no aparece en la inquietud ni en la comodidad, sino cuando el peligro espiritual ya está cerca y el alma necesita protección urgente. San Francisco advertía que cuando el alma ha atravesado la inquietud y también la falsa calma, existe un tercer momento, el más delicado de todos, aquel en el que el peligro espiritual no se presenta como tentación ni como distracción, sino como desgaste, cansancio profundo y sensación de soledad interior. En ese punto, la persona no siente rebeldía ni comodidad, sino una fatiga silenciosa que la vuelve vulnerable, y es entonces cuando aparece el tercer animal. Rosa llevaba años sosteniendo a otros. Escuchaba, acompañaba, aconsejaba, oraba por todos, pero casi nunca por ella misma. Su fe no estaba apagada, pero estaba agotada. San Francisco enseñaba que el alma cansada corre un riesgo especial, porque confunde entrega con abandono de sí, y servicio con olvido interior. El peligro no era el pecado, sino el quiebre. Una noche, al regresar a casa, Rosa encontró un perro flaco y herido acostado frente a su puerta. No ladró. No se movió. Apenas levantó la cabeza para mirarla. Rosa sintió una tristeza profunda, mezclada con compasión y un cansancio que ya no podía ocultar.
No era miedo lo que surgía en su interior, era reconocimiento. San Francisco decía que el perro aparece cuando la fidelidad se ha vuelto pesada, cuando el alma sigue siendo leal, pero ha dejado de ser cuidada. Representa la protección debilitada, la vigilancia agotada, la necesidad urgente de descanso espiritual. No anuncia peligro externo, sino una defensa interior que está a punto de quebrarse. Rosa entendió el mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió detenerse. Redujo compromisos, volvió a la oración sencilla, pidió ayuda. No como renuncia, sino como acto de humildad. San Francisco enseñaba que cuando el alma se deja cuidar, la protección se renueva. Aquí está el equilibrio necesario para no caer en superstición. Los animales no causan el peligro, ni lo predicen como destino. Solo reflejan un estado interior que necesita atención. El discernimiento verdadero no mira al animal, mira lo que despierta en el corazón. Si en este momento sientes cansancio espiritual, si has dado mucho y te has olvidado de ti, dale me gusta a este video como una intención de pedir protección y fortaleza, no desde el orgullo, sino desde la humildad de quien reconoce sus límites. Porque San Francisco enseñaba que ninguna advertencia es condena, y ninguna señal es final. Todo mensaje existe para llevar al alma de vuelta a la paz, a la sencillez y a la confianza. En la siguiente parte, cerraré este mensaje con una oración de protección profunda, para cuando el peligro no se ve, pero el corazón sabe que necesita resguardo. San Francisco insistía en que después de reconocer la señal, lo más importante no era analizarla, comentarla o repetirla, sino responder interiormente. Decía que muchas personas fracasan espiritualmente no porque ignoren las advertencias, sino porque se quedan observándolas sin cambiar nada por dentro. El discernimiento verdadero siempre conduce a una decisión humilde, detenerse, corregir el rumbo o descansar el alma. María, Carmen y Rosa vivieron momentos distintos, pero los tres tenían algo en común. Ninguna necesitaba miedo, ni explicaciones complejas, ni rituales externos. Lo que necesitaban era volver a la sencillez del corazón. San Francisco enseñaba que cuando el alma regresa a lo esencial, las señales dejan de insistir, porque ya han cumplido su función. Por eso advertía con firmeza que buscar señales por curiosidad es peligroso, pero ignorarlas cuando la conciencia está inquieta es aún peor. El equilibrio está en la humildad, no provocar, no obsesionarse, no negar lo que el corazón percibe con claridad. La fe madura no vive persiguiendo mensajes ocultos, pero tampoco cierra los ojos cuando Dios invita a la conversión silenciosa. San Francisco decía que el mayor error es pensar que el peligro espiritual siempre viene de fuera, de personas, de situaciones o de ataques visibles. La mayoría de las veces, el riesgo nace cuando el alma pierde una de estas tres cosas: silencio interior, vigilancia humilde o descanso profundo. Y cada uno de los animales que hemos mencionado refleja precisamente esa pérdida. El cuervo aparece cuando la mente se llena de ruido y orgullo. La serpiente se muestra cuando la conciencia se adormece en la rutina. El perro herido se cruza cuando la fidelidad se agota sin cuidado interior. No son amenazas, son llamados. Si escuchas este mensaje con el corazón abierto, no necesitas recordar animales, solo necesitas hacerte una pregunta sincera: ¿qué está faltando hoy en mi vida espiritual? Porque allí donde falta algo esencial, el peligro no tarda en acercarse, no para destruir, sino para revelar una fragilidad que necesita ser sanada. San Francisco repetía que Dios no humilla al alma con advertencias, la protege. Y toda protección comienza cuando la persona deja de justificarse y empieza a escucharse en verdad. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, comparte este video con alguien que necesite discernimiento y paz, no como enseñanza, sino como acompañamiento. A veces, proteger a otro también nos devuelve la claridad que habíamos perdido. En la siguiente parte entraré directamente en la oración final, una oración sencilla y profunda, inspirada en San Francisco, para pedir protección cuando el peligro espiritual no se manifiesta con palabras, sino con silencios. San Francisco enseñaba que la oración más poderosa no es la que busca explicaciones, sino la que nace cuando el alma reconoce su fragilidad sin vergüenza. Decía que solo quien acepta que puede perder el rumbo está verdaderamente protegido, porque deja de confiar en su propia fuerza y vuelve a apoyarse en Dios con sencillez. Por eso, antes de pronunciar cualquier palabra, invitaba siempre a un momento de quietud interior,
a bajar las defensas del orgullo y a entrar en el silencio donde la verdad se revela sin ruido. Esta oración no es un ritual ni una fórmula mágica. Es una disposición del corazón. San Francisco advertía que repetir palabras sin conciencia es tan estéril como ignorar una advertencia. La protección espiritual comienza cuando la persona se coloca interiormente en actitud de escucha, reconociendo que necesita ser guiada, cuidada y corregida con amor. Rosa lo comprendió esa misma noche. No pidió fuerza para seguir cargando, pidió descanso para no romperse. Carmen lo entendió días después, cuando dejó de justificarse y aceptó que su fe se había vuelto automática. María lo asumió cuando dejó de huir del silencio y permitió que la paz regresara poco a poco. En los tres casos, la protección no llegó como un milagro visible, sino como una calma profunda que ordenó el interior. San Francisco decía que cuando la oración nace de la verdad interior, el peligro pierde poder, porque ya no encuentra grietas por donde entrar. El alma vigilante, humilde y descansada no es invulnerable, pero sí está acompañada, y eso cambia todo. Por eso, antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo mientras escuchas, sin prisas y sin tensión. Respira con calma, deja pasar cualquier distracción, y permite que estas palabras no se queden en la mente, sino que desciendan al corazón, allí donde nacen las decisiones que protegen la vida espiritual. En la siguiente parte, comenzaré a pronunciar la oración de protección, palabra por palabra, para que quien lo desee pueda hacer la suya, no desde el miedo, sino desde la confianza profunda en Dios y en su cuidado silencioso. San Francisco iniciaba esta oración recordando que la verdadera protección no consiste en alejar todo peligro, sino en permanecer firmes cuando el alma es probada. Por eso, las primeras palabras no se dirigen a la amenaza, sino al corazón, para colocarlo en el lugar correcto, lejos del orgullo y cerca de la confianza. Señor, hoy me presento ante ti sin máscaras y sin defensas. Reconozco que mi corazón se cansa, que mi mente se llena de ruido y que a veces confundo la costumbre con la fidelidad. No vengo a pedir señales, vengo a pedir luz para no ignorar lo que ya me has mostrado en el silencio. Protégeme cuando hablo demasiado y dejo de escucharte. Protégeme cuando me acostumbro a caminar sin revisar mi interior. Protégeme cuando doy tanto que me olvido de cuidarme. No permitas que el cansancio, la rutina o la soberbia abran grietas en mi espíritu. San Francisco decía que esta parte de la oración es esencial, porque nombra con humildad las debilidades reales del alma. No acusa, no se justifica, no se esconde. Simplemente reconoce. Y cuando el alma reconoce, el peligro pierde fuerza, porque ya no encuentra oscuridad donde ocultarse. Dame silencio cuando lo necesito, vigilancia cuando me adormezco y descanso cuando mi fidelidad se vuelve pesada. Que no busque seguridad en mis propias fuerzas, sino en tu presencia constante, sencilla y fiel. San Francisco enseñaba que quien ora así no vive libre de pruebas, pero camina acompañado, y esa compañía es la mayor protección que existe. El peligro puede acercarse, pero no gobierna, porque el corazón ya no está solo ni distraído. En la siguiente parte, la oración se vuelve más profunda, pidiendo no solo protección personal, sino claridad para discernir el camino correcto cuando el alma se encuentra en una encrucijada silenciosa. San Francisco continuaba la oración llevando el corazón hacia el discernimiento, porque sabía que muchos peligros espirituales no se presentan como errores evidentes, sino como decisiones aparentemente correctas tomadas sin paz interior. Por eso enseñaba a pedir claridad, no para elegir lo que agrada al ego, sino para reconocer lo que conduce a la vida interior verdadera. Señor, cuando deba elegir y no vea con claridad, no permitas que decida desde la prisa ni desde el miedo. Enséñame a reconocer tu voz en medio de mis pensamientos, y a distinguirla de aquellas voces que prometen tranquilidad rápida, pero dejan vacío en el alma. Dame la humildad de detenerme cuando la paz se ausenta, y la valentía de corregir el rumbo, aunque me cueste. San Francisco decía que esta petición protege más que cualquier defensa externa, porque un corazón que sabe detenerse no se precipita al peligro. El discernimiento no evita todas las caídas, pero reduce las heridas innecesarias y devuelve al alma su capacidad de escuchar. Guárdame de la falsa calma que adormece, de la rutina que endurece y del cansancio que me vuelve vulnerable. No dejes que me acostumbre a vivir sin examinar mi interior, ni que confunda fidelidad con costumbre. Que cada paso que dé esté sostenido por la verdad, aunque sea pequeña y silenciosa.
San Francisco enseñaba que cuando el alma pide discernimiento con sinceridad, Dios responde primero con paz. No una paz emocional, sino una paz firme que orienta, incluso en medio de la dificultad. Esa paz es el verdadero signo de protección, porque no depende de circunstancias externas, sino de una relación viva con Dios. En la siguiente parte, la oración se abre a una súplica final, una entrega confiada que sella la protección del alma y la devuelve a la sencillez, allí donde el peligro pierde su fuerza. San Francisco cerraba esta oración con un acto de entrega total, porque sabía que el alma no se protege controlándolo todo, sino confiando. Decía que quien intenta vigilar cada paso termina agotado y temeroso, pero quien se entrega con humildad camina ligero, incluso cuando el camino es incierto. Señor, pongo en tus manos mis pensamientos, mis decisiones y mis silencios. Te entrego aquello que entiendo y aquello que no logro comprender. No quiero vivir defendiendo mi orgullo ni justificando mis errores. Quiero caminar en tu presencia, aun cuando no vea con claridad el resultado de mis elecciones. Protégeme no alejando las pruebas, sino sosteniéndome dentro de ellas. Que mi corazón no se endurezca cuando algo duele, ni se distraiga cuando todo parece estar en calma. Dame un espíritu atento, humilde y confiado, capaz de volver a ti cada vez que se extravía. San Francisco enseñaba que esta entrega es el punto donde el peligro espiritual pierde autoridad, porque ya no encuentra un alma aferrada al control, sino un corazón disponible. Allí donde hay confianza verdadera, la amenaza se reduce, no porque desaparezca, sino porque deja de gobernar las decisiones. Que tu paz custodie mis pasos, que tu luz ordene mi interior y que tu presencia sea mi refugio cuando el cansancio me alcance. No permitas que camine solo cuando el silencio se vuelva pesado, ni que olvide que incluso en la noche más larga, tú permaneces. Esta oración no termina aquí. Continúa cada vez que eliges la paz en lugar del orgullo, el silencio en lugar del ruido y la humildad en lugar de la autosuficiencia. Porque San Francisco enseñaba que la protección no es un momento, sino un camino vivido día a día. En la siguiente parte, daré el cierre final a este mensaje, recordando cómo reconocer, sin miedo ni superstición, cuando una advertencia es real y cuando el alma simplemente necesita volver al centro. San Francisco recordaba a sus hermanos que el discernimiento auténtico no deja al alma inquieta, ni obsesionada con señales externas. Cuando una advertencia viene de Dios, produce sobriedad, claridad y un deseo sincero de conversión, nunca ansiedad ni curiosidad vacía. Por eso enseñaba a distinguir con cuidado entre una llamada interior verdadera y una interpretación nacida del miedo. Decía que una señal es real cuando conduce al silencio, a la humildad y a la paz, incluso si al principio incomoda. En cambio, cuando algo genera obsesión, temor constante o la necesidad de buscar confirmaciones externas, no viene de Dios, sino de la inseguridad del propio corazón. El alma protegida no vive mirando alrededor con sospecha, sino mirando dentro con honestidad. María lo comprendió al reconciliarse con el silencio y recuperar la paz. Carmen lo entendió cuando volvió a examinar su vida espiritual con sinceridad y dejó la comodidad. Rosa lo aprendió al aceptar que cuidar de sí también era una forma de fidelidad. En los tres casos, el peligro no desapareció por magia, sino que perdió poder cuando el corazón volvió a su centro. San Francisco insistía en que Dios no habla para confundir, sino para ordenar. Y cuando el interior se ordena, el exterior deja de gobernar la conciencia. Por eso, no temas si alguna vez algo despierta inquietud en ti. Teme más bien ignorar esa inquietud y seguir adelante sin revisar tu camino. Este mensaje no busca que recuerdes animales, historias o símbolos, sino que aprendas a escucharte con verdad. Cuando el alma está atenta, humilde y en paz, no necesita advertencias insistentes, porque camina acompañada. Si este contenido te ha ayudado a mirar tu vida espiritual con más claridad, suscríbete al canal como un compromiso de seguir cultivando discernimiento y paz, no por hábito, sino por decisión consciente de cuidar tu interior. En la siguiente parte, cerraré definitivamente este mensaje recordando la enseñanza central de San Francisco sobre la protección espiritual y el valor de vivir con sencillez. San Francisco enseñaba que la protección espiritual más profunda nace de la sencillez, porque el alma complicada, llena de explicaciones y defensas, se vuelve frágil sin notarlo. Decía que cuando una persona vive con demasiadas capas, justificaciones y preocupaciones, el peligro no entra por la fuerza, sino por el cansancio de sostener tantas cosas a la vez.
Por eso insistía en volver siempre a lo esencial: una conciencia despierta, una oración honesta y una vida interior revisada con regularidad. No hacía falta saber mucho, ni entenderlo todo. Bastaba con no huir del silencio y no negociar con aquello que roba la paz. Allí, en lo simple, el alma se vuelve fuerte sin endurecerse. San Francisco advertía que muchos peligros espirituales aparecen después de grandes avances, cuando la persona cree que ya no necesita vigilarse. Es en ese momento cuando la humildad se vuelve indispensable. No como humillación, sino como verdad. Hay que reconocer que siempre se puede caer es la forma más segura de permanecer de pie. María, Carmen y Rosa no fueron protegidas por comprender símbolos, sino por aceptar su fragilidad. Cuando dejaron de sostener una imagen de fortaleza, comenzaron a caminar con más ligereza. San Francisco decía que el alma que se reconoce pequeña nunca camina sola, porque deja espacio para que Dios actúe. Aquí está la enseñanza central: no es el animal, no es la señal, no es el momento extraño lo que importa, sino la respuesta interior. El peligro espiritual pierde fuerza cuando el corazón responde con humildad, silencio y verdad. Sin eso, ninguna advertencia sirve. Con eso, ninguna amenaza gobierna. San Francisco repetía que vivir protegido no es vivir sin pruebas, sino vivir acompañado. Y esa compañía se cultiva cada día, en lo pequeño, en lo que nadie ve, en las decisiones silenciosas que ordenan el interior. En la siguiente parte, haré un recordatorio final para que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en una actitud concreta que puedas llevar contigo a partir de hoy. San Francisco invitaba siempre a transformar la comprensión en actitud, porque sabía que un mensaje espiritual que no cambia la forma de vivir se convierte en un simple pensamiento pasajero. Decía que no basta con asentir interiormente o emocionarse por un momento. La verdadera protección comienza cuando la persona decide vivir de manera distinta, aunque sea en gestos pequeños y silenciosos. Por eso aconsejaba algo muy concreto y sencillo: revisar el corazón cada día antes de terminar la jornada. No para juzgarse con dureza, sino para preguntarse con honestidad dónde se perdió la paz, dónde se habló de más, dónde se calló cuando era necesario hablar, o dónde se siguió adelante ignorando una inquietud interior. Ese examen humilde, repetido con constancia, era para él una de las mayores defensas espirituales. San Francisco enseñaba que quien se acostumbra a escucharse no necesita advertencias fuertes, porque reconoce las desviaciones cuando aún son leves. El peligro espiritual rara vez aparece de golpe. Casi siempre se acerca poco a poco, aprovechando distracciones, cansancios y descuidos que parecen inofensivos. La vigilancia serena corta ese proceso antes de que crezca. María comenzó a practicar este hábito y descubrió que muchas decisiones impulsivas se evitaban simplemente deteniéndose a tiempo. Carmen recuperó sensibilidad espiritual al volver a cuestionarse con humildad. Rosa encontró equilibrio cuando aprendió a cuidarse sin culpa. En los tres casos, la protección no vino de afuera, sino de una atención interior renovada. San Francisco decía que el alma vigilante no vive tensa, vive libre, porque ya no huye de sí misma. Cuando una persona se atreve a mirarse con verdad, el peligro pierde su lugar, ya que no encuentra zonas abandonadas donde instalarse. En la siguiente parte, cerraré este recorrido recordando por qué San Francisco confiaba tanto en la paz interior como señal definitiva de que el alma camina protegida. San Francisco afirmaba que la paz interior es el criterio más seguro para saber si el alma camina protegida, porque el peligro espiritual siempre roba algo antes de mostrarse. Roba la calma, la sencillez o la confianza. Por eso decía que no hay que preguntarse primero qué está pasando afuera, sino qué está ocurriendo dentro del corazón. Cuando la paz permanece, incluso en medio de la dificultad, el alma está resguardada. Enseñaba que esta paz no es comodidad ni ausencia de problemas. Es una estabilidad profunda que permite ver con claridad, aceptar límites y corregir el rumbo sin desesperación. Cuando falta esa paz, aunque todo parezca estar bien, algo necesita atención. Y cuando está presente, incluso en la prueba, el peligro pierde fuerza porque no gobierna las decisiones. María volvió a sentir esa paz cuando dejó de justificarse y aceptó el silencio como guía. Carmen la recuperó cuando permitió que su fe dejara de ser automática y volviera a ser viva. Rosa la encontró cuando comprendió que descansar también era obedecer a Dios. En ninguno de los tres casos la paz llegó como emoción intensa, sino como una serenidad firme que ordenó su interior.
San Francisco advertía que muchas personas buscan protección en señales externas, en explicaciones o en control, cuando la verdadera defensa está en cuidar la paz cada día. Allí donde la paz se protege, el alma discierne mejor, reacciona menos y escucha más. Allí donde se pierde, el peligro encuentra espacio, aunque no se note de inmediato. Por eso repetía a sus hermanos que no corrieran detrás de advertencias, sino que cuidaran la paz como un tesoro. Porque quien vive en paz no se vuelve ingenuo, se vuelve lúcido. Y la lucidez espiritual es una de las formas más altas de protección. En la siguiente parte, cerraré este mensaje con una invitación final, para que esta enseñanza no se quede solo en reflexión, sino que se convierta en una decisión interior que marque tu camino a partir de hoy. San Francisco solía decir que toda enseñanza espiritual verdadera debe conducir a una decisión interior concreta, aunque nadie más la vea. No hablaba de cambios grandiosos ni de promesas externas, sino de un gesto silencioso del corazón, una elección íntima de vivir con más atención, más humildad y más verdad. Allí, afirmaba, comienza realmente la protección. Por eso invitaba a quienes le escuchaban a hacerse una sola pregunta al finalizar cualquier reflexión espiritual. ¿Qué voy a cuidar a partir de ahora? No que voy a temer, no que voy a vigilar afuera, sino que voy a proteger dentro. La paz, el silencio, el descanso, la vigilancia humilde. Siempre algo pequeño, pero esencial. San Francisco enseñaba que el peligro espiritual pierde fuerza cuando el alma deja de vivir en automático. Cuando una persona decide escucharse antes de reaccionar, detenerse antes de avanzar sin paz, y descansar antes de quebrarse, el riesgo no desaparece, pero deja de gobernar la vida interior. Este mensaje no pretende que recuerdes historias ni símbolos, sino que salgas de aquí con una conciencia más despierta. Tal vez hoy no haya cuervos, ni serpientes, ni caminos nocturnos. Tal vez lo único que hay es una inquietud leve, una rutina cómoda o un cansancio acumulado. Y eso es suficiente para empezar a cuidar el alma. San Francisco decía que Dios no exige perfección, exige verdad. Y cuando el corazón vive en la verdad, incluso sus fragilidades se convierten en lugar de encuentro y protección. No hay peligro que supere a un alma que se atreve a vivir con sencillez y confianza. En la última parte, cerraré este mensaje con una invitación final, para sellar interiormente este recorrido y dejar clara la enseñanza que San Francisco quiso transmitir con tanta sencillez y profundidad, y te comparto de nuevo la oración de protección completa de San Francisco sin interrupciones. San Francisco enseñaba que el camino espiritual no se mide por la ausencia de riesgos, sino por la capacidad del alma de volver siempre al centro. Decía que quien aprende a regresar al silencio, a la humildad y a la paz, nunca está verdaderamente perdido, aunque atraviese momentos de confusión o cansancio. Allí termina toda advertencia y comienza la verdadera protección. Si algo de lo que has escuchado hoy resonó en tu interior, no lo guardes solo como una reflexión pasajera. Permite que se transforme en una forma distinta de caminar, más atenta, más sencilla, más honesta. No temas a las señales, teme más bien a vivir distraído de tu propio corazón. San Francisco no enseñó a desconfiar del mundo, sino a habitarlo con conciencia. Los animales, las historias y los momentos inesperados no son mensajes ocultos para generar miedo, sino espejos que, en ciertos instantes, reflejan lo que el alma necesita revisar. Cuando se aprende a mirar con paz, el peligro pierde su misterio y su poder. Hoy, la invitación final es simple y profunda. Cuida tu paz, guarda silencio cuando lo necesites, descansa cuando el alma lo pida y vuelve a la humildad cada vez que el orgullo te aparte del centro. Esa es la protección más fiel que San Francisco enseñó con su vida. Si deseas seguir caminando con discernimiento y protección espiritual, deja un like como intención de fe y escribe en los comentarios paz, no como gesto público, sino como un compromiso interior de cuidar tu vida espiritual con sencillez. Que la paz que no hace ruido, pero sostiene el alma, te acompañe hoy y siempre. Esta es la oración completa sin interrupciones. Acompáñame. Señor, hoy me presento ante ti sin máscaras y sin defensas. Reconozco que mi corazón se cansa, que mi mente se llena de ruido y que a veces confundo la costumbre con la fidelidad. No vengo a pedir señales, vengo a pedir luz para no ignorar lo que ya me has mostrado en el silencio. Protégeme cuando hablo demasiado y dejo de escucharte. Protégeme cuando me acostumbro a caminar sin revisar mi interior. Protégeme cuando doy tanto que me olvido de cuidarme.
No permitas que el cansancio, la rutina o la soberbia abran grietas en mi espíritu. Dame silencio cuando lo necesito, vigilancia cuando me adormezco y descanso cuando mi fidelidad se vuelve pesada. Que no busque seguridad en mis propias fuerzas, sino en tu presencia constante, sencilla y fiel. Señor, cuando deba elegir y no vea con claridad, no permitas que decida desde la prisa ni desde el miedo. Enséñame a reconocer tu voz en medio de mis pensamientos y a distinguirla de aquellas voces que prometen tranquilidad rápida, pero dejan vacío en el alma. Dame la humildad de detenerme cuando la paz se ausenta y la valentía de corregir el rumbo, aunque me cueste. Guárdame de la falsa calma que adormece, de la rutina que endurece y del cansancio que me vuelve vulnerable. No dejes que me acostumbre a vivir sin examinar mi interior, ni que confunda fidelidad con costumbre. Que cada paso que dé esté sostenido por la verdad, aunque sea pequeña y silenciosa. Señor, pongo en tus manos mis pensamientos, mis decisiones y mis silencios. Te entrego aquello que entiendo y aquello que no logro comprender. No quiero vivir defendiendo mi orgullo ni justificando mis errores. Quiero caminar en tu presencia, aun cuando no vea con claridad el resultado de mis elecciones. Protégeme no alejando las pruebas, sino sosteniéndome dentro de ellas. Que mi corazón no se endurezca cuando algo duele, ni se distraiga cuando todo parece estar en calma. Dame un espíritu atento, humilde y confiado, capaz de volver a ti cada vez que se extravía. Que tu paz custodie mis pasos, que tu luz ordene mi interior y que tu presencia sea mi refugio cuando el cansancio me alcance. No permitas que camine solo cuando el silencio se vuelva pesado, ni que olvide que incluso en la noche más larga, tú permaneces. Amén.